Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de historia. En el día de hoy trabajaremos el final de la Guerra Fría, cómo se produce, cuándo se produce, las circunstancias y las consecuencias que dejó la Guerra Fría para la posteridad. Trataremos de ser lo más breve posible, pero bueno, ya veremos. En primer lugar, quiero remitirme un poco al concepto de Guerra Fría cuando lo planteamos en una de las clases anteriores, que habíamos dicho que se extiende desde 1945, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, o 1947, cuando se crea el Plan Marshall por parte de Estados Unidos, hasta 1989 con la caída del muro de Berlín. Bueno, en realidad existen diferentes acontecimientos históricos que suelen tomarse como punto final o como marca, como límite de finalización de la Guerra Fría. La caída del muro de Berlín es uno de esos acontecimientos. Es más bien un acontecimiento que tiene una trascendencia y una importancia histórica, pero desde el punto de vista más bien simbólico. ¿Por qué? Porque en realidad los efectos principales que tuvo la caída del muro de Berlín fue para Alemania y para especialmente los berlineses, ¿sí? Pero la cuestión más importante es que el muro representaba a nivel mundial, ¿sí?, la división material de las dos sociedades, de los dos bloques, ¿sí? Era la separación, el límite que marcaba la división del mundo, ese mundo bipolar que definimos nosotros como una de las características de la Guerra Fría. Entonces, al derrumbarse ese elemento material que simbolizaba todo eso, entonces en el subconsciente de la gente, en el mundo entero, comenzó a sobrevolar la idea de que, bueno, que la Guerra Fría se había terminado. Más allá de que en términos más formales todavía no había sucedido. Sin embargo, existen otros acontecimientos que desde el punto de vista histórico también pueden tomarse como finalización e incluso pueden ser más relevantes que la propia caída del muro de Berlín. Uno de esos acontecimientos es la desintegración de la Unión Soviética, porque que eso ocurre en 1991. Porque si el mundo hasta ese momento estaba dividido en dos bloques principales, o en tres quizás, porque yo hasta ahora no lo había mencionado, pero en realidad había un conjunto de países no alineados cuyo movimiento empezó sobre todo a partir de la década del 50 y estaba integrado principalmente por países asiáticos, algunos países africanos, pero eh, que después se le empezó a llamar el tercer mundo también, porque el primer mundo era Occidente, el modelo liberal y capitalista, liderado por Estados Unidos. El segundo mundo era el soviético, ¿sí?, y sus aliados, socialista. Y bueno, el tercer mundo estaría compuesto por este conjunto de países, también muchos de ellos de reciente descolonización, que habían obtenido su independencia luego de la Segunda Guerra Mundial y que no querían caer nuevamente bajo la influencia de otra superpotencia. Entonces allí se conforma lo que pasó a denominarse el tercer mundo. Sin embargo, hoy en día, piensen ustedes, nosotros hablamos de primer mundo y de tercer mundo. ¿Qué pasó con el segundo mundo? El segundo mundo desapareció. Era el mundo soviético. ¿Tá? Entonces, si la Guerra Fría estaba marcada por la confrontación entre estos dos bloques, primer mundo y segundo mundo, mundo capitalista y liberal versus mundo socialista soviético, entonces ante la desaparición de la Unión Soviética como Estado, ¿no?, supranacional que encarnaba el socialismo principalmente, bueno, entonces la confrontación se termina y por lo tanto la Guerra Fría como tal
llega a su fin. Entonces, en 1991 se produce la desintegración de la Unión Soviética, que yo en el primer video les había contado que se había creado en 1922, después de la Revolución Rusa. Y bueno, en el 91 se desintegra y la desintegración se da por una serie sobre todo de reformas internas que se llevan adelante en la Unión Soviética y que las vamos a abordar tal vez ahora más adelante, pero que en definitiva fue un colapso interno de la Unión Soviética. Y eso es un concepto importante a destacar. No fue Estados Unidos o el bloque occidental el que ganó la guerra, sino más bien fue la Unión Soviética y el mundo socialista que colapsó. Colapsar quiere decir derrumbarse y interiormente sobre sus propias estructuras, ¿no? Por las contradicciones que tenía el modelo o el régimen, en definitiva, pero se produce el colapso, la desintegración, y como resultado de esa desintegración, en 1991 surgen 15 nuevas repúblicas que recobran su independencia, por lo tanto. Una de ellas es Rusia, y la mayoría de estas repúblicas pasan a conformar un organismo nuevo que es la Comunidad de Estados Independientes, pero que no era un Estado supranacional, más bien se parece a lo que hoy en día es la Unión Europea, por ejemplo. Este organismo tenía la pretensión básicamente de coordinar diferentes políticas en el plano económico y en otros ámbitos entre estas repúblicas que habían recobrado la independencia, pero continúan hacia adelante como países diferentes. Y ahí está la importancia. Así que la Guerra Fría se produce o finaliza alrededor, en torno a 1989-1991. ¿Por qué se produce este derrumbe o esta caída? Bueno, en realidad, dentro de lo que fue la Unión Soviética, porque repito, fue un colapso interno más que un triunfo norteamericano, dentro de la Unión Soviética, a partir de 1985 sobre todo, y en especial con el gobierno de Mikhail Gorbachev, se comenzaron a llevar adelante una serie de reformas en el ámbito económico y en el ámbito político especialmente, que tenían como propósito desarmar, desmontar lo que había sido elaborado durante tantos años por el régimen socialista. Y no es que este gobierno de Gorbachev y quienes lo apoyaban estaban en contra del socialismo. En su concepción se deberían llevar adelante estas reformas precisamente para que el socialismo pueda actualizarse y proyectarse hacia el futuro, hacia adelante, pero sin desaparecer. Bueno, entonces, dentro de estas reformas que se llevan adelante en la Unión Soviética, se encuentra principalmente lo que se le llamó en ese momento la perestroika. La expresión perestroika hace referencia a la reestructuración. Perestroika es reestructuración, y la traducción más literal. ¿Reestructuración de qué? Reestructuración económica, reestructuración financiera, reestructuración comercial, ¿sí? Entonces, la perestroika es principalmente el conjunto de reformas que se llevaron adelante en el ámbito económico y que tenían como propósito principal transitar desde un socialismo mucho más puro y rígido, que era el que se venía desarrollando anteriormente, a una economía de mercado inspirada en algunos aspectos en el socialismo, pero que tenía que comenzar a llevar adelante o a procesar una serie de cambios muy importantes, muy controversiales, y bueno, este proceso no iba a ser fácil, ¿tá?
Entonces, con la perestroika, básicamente, algunos de los cambios que se llevaron adelante fueron, en primer lugar, una de las cuestiones más claves, más centrales del socialismo era flexibilizar de forma progresiva el derecho a la propiedad privada, porque hasta ese momento la propiedad privada había prácticamente desaparecido y por lo tanto la propiedad era colectiva y la mayoría de la propiedad estaba en manos del Estado, que era el organismo, ¿no?, que representaba al colectivo, al conjunto de la sociedad. Entonces, este tipo de propiedad y la gestión estatal generaban una serie de ineficiencias desde el punto de vista de este gobierno, que era necesario cambiar, y una de las formas era flexibilizando la propiedad, el capital especialmente, y empezó a darse lugar en un primer momento, a la propiedad privada en materia personal, artículos personales, ¿no? Pero con el paso de los años, la propiedad la propiedad privada se fue extendiendo a otros ámbitos y culminó, al final de este breve periodo, porque esto pasa muy rápido en términos históricos, en poquitos años, estamos hablando de entre el 85 y el 91 más o menos, la propiedad colectiva pasa prácticamente en un 70-80% a ser privada. La propiedad, lo que antes era del Estado, pasa a ser privado. Un claro ejemplo son las privatizaciones que se llevan adelante de lo que eran las empresas estatales o públicas, que eran una gran cantidad, por supuesto, y pasan a manos privadas, y por lo tanto son los privados quienes comienzan a gestionar y a administrar este capital, estas empresas. Eso por un lado, que era la propiedad privada. Otro aspecto igualmente importante era el de la apertura y la liberalización económica y comercial, financiera, en particular de los países socialistas en relación a los países del bloque occidental, porque se consideraba que la economía socialista tenía mucho terreno por ganar si se lograba una conexión, una integración con las economías occidentales, que ante los ojos de muchos mostraba una gran superioridad en relación a la economía centralizada y planificada del régimen socialista. Entonces, para que esta apertura económica, liberalización y desregulación llevada adelante en la Unión Soviética, fue necesario para eso modificar otras cosas. Por ejemplo, se tuvo que modificar y crear un nuevo sistema monetario, tuvo que crearse básicamente o refundarse el sistema financiero, y también el tema de los contratos entre privados y la legislación vinculada con ello tuvo que reformularse y replantearse, e incluso se llevaron adelante por parte del Estado una serie de estímulos o de incentivos para que prospere la iniciativa privada en la Unión Soviética, porque ustedes comprenderán que los empresarios estaban un poco cuidadosos y con temores justificados, por supuesto, porque no era cuestión simplemente de adquirir capital en la Unión Soviética y prosperar como empresario, porque estaba en un modelo, en un régimen socialista, y por lo tanto no había nada garantizado en este proceso. Por lo tanto, el Estado tuvo que generar muchos estímulos a los privados para que asuman la iniciativa y lleven adelante estas transformaciones. Así que la reestructuración como conjunto en el ámbito económico fue lo que se conoce con el nombre de perestroika. De la mano de lo que fueron este conjunto de reformas en el ámbito económico, se produce también
número importante de reformas en el plano político. A esto se le llamó, a estas reformas más bien políticas, se le llamó glasnost. ¿tá? La glasnost, o la expresión glasnost, básicamente se traduce como transparencia, y el propósito principal era la liberalización, la apertura, la flexibilización, ¿sí? de los medios, de información, de los medios de comunicación, que obviamente en el régimen socialista estaban muy condicionados y no existía libertad de opinión, libertad de expresión, y bueno, la glasnost básicamente lo que trataba de garantizar era la libre expresión, la libre opinión, que los medios puedan ser independientes, que puedan criticar al gobierno, incluso había incentivos e invitación del propio gobierno para que se conviertan en críticos del gobierno, que no tengan temor en acceder a la información pública. Y bueno, esto fue un golpe muy fuerte al régimen y al socialismo como tal, y fue bastante choqueante también para la propia sociedad, que estaba acostumbrada desde hacía muchísimo tiempo a otro tipo de sociedad muy diferente. Entonces, la glasnost básicamente generó el terreno fértil como para que dentro de la Unión Soviética comenzaran a surgir movimientos opositores al gobierno, que hasta ese momento no es que no existían, sino que simplemente no podían manifestarse, y por lo tanto estos nuevos movimientos e incluso agrupaciones políticas que empezaron a surgir, y algunos líderes o figuras importantes como Boris Yeltsin, por ejemplo, que va a ser después el primer presidente ruso luego de la desintegración de la Unión Soviética, que empiezan a surgir en este contexto gracias en parte a lo que son las reformas de Gorbachov en el ámbito político, como la glasnost, que era el equivalente a la perestroika, pero en el plano político. Otra de los elementos importantes, tanto en el plano político como en el plano económico, que estuvo presente en esto fue el hecho de retomar o de fortalecer los vínculos diplomáticos con Estados Unidos. En Estados Unidos estaba Ronald Reagan, al principio, en un primer momento, con el que Gorbachov comenzó a entablar relaciones, y más adelante George Bush padre, que también participó en este proceso. Fueron los presidentes norteamericanos que en definitiva restablecieron, recompusieron junto con Gorbachov del lado soviético las relaciones diplomáticas, y manifestaron el apoyo norteamericano para esta apertura soviética, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar, claramente aquí ya no podemos hablar más de Guerra Fría en el sentido clásico, de la confrontación política, ideológica, ¿no? entre las superpotencias, porque lo que estamos viendo es más bien ya un proceso de reconciliación, de retomar vínculos y de apertura política y económica del lado soviético, que, bueno, en definitiva culminan con la desintegración de la Unión Soviética. La desintegración se da, en definitiva, entonces, como consecuencia de este proceso reformista, porque se produce en la Unión Soviética una profunda crisis económica y política que se va a manifestar especialmente a principios de la década de 1990, entre el 90, 93, 94, que bueno, que son en definitiva las que generan ese caos y esa independencia de las repúblicas, ¿no? y el fin de la Unión Soviética. Bien,
Podríamos tomar otros ejemplos, otros hechos importantes, pero creo que con esto es suficiente, ¿tá? Como muestra. A continuación pasamos a analizar un poquito lo que fueron las consecuencias de la Guerra Fría, ¿sí? Porque un proceso histórico tan prolongado en el tiempo, ¿sí? Que duró aproximadamente 50 años y que además involucra a las principales potencias mundiales y dividió el mundo en dos, en definitiva, generó unas consecuencias y unas repercusiones trascendentales a nivel mundial y que perduran incluso muchas de esas consecuencias hasta el día de hoy, ¿tá? Rigiendo o influyendo en el mundo actual en el que vivimos. Algunas de estas consecuencias que podríamos nombrar es, en primer lugar, ese mundo bipolar, ¿sí? Al finalizar la guerra se convierte en un mundo con un solo polo, con un solo liderazgo, con un solo modelo hegemónico que pasa a ser el modelo occidental, liberal, democrático, capitalista, representado o encarnado por Estados Unidos. ¿Tá? Así que, primera consecuencia, el predominio del modelo liberal capitalista, representado por Estados Unidos, y la contracara de esto es el duro golpe que sufre el socialismo como modelo y también en el plano ideológico, como doctrina, porque empieza a ser muy cuestionado, revisado, si el socialismo realmente podía ser un modelo aplicable en la realidad, etc. Y entonces es un golpe muy duro. ¿Representa la muerte del socialismo, como plantearon algunos autores por ahí? Francis Fukuyama era uno de los que hablaba, por ejemplo, del fin de la historia, porque ya no había un modelo que pueda confrontar al modelo occidental liberal, y él plantea el fin de la historia en el sentido del fin de los conflictos, de las guerras. Había un modelo predominante que era el que iba a imperar de ahora en adelante. En realidad no fue así. El socialismo no desapareció, el socialismo se reformuló y hoy en día está presente en distintos países del mundo, ¿sí? Incluso en América Latina. Pero bueno, ya no es aquel mundo dividido en dos que teníamos durante la Guerra Fría. Es un mundo que en los años inmediatos luego de la Guerra Fría fue unipolar, liderazgo claro de Estados Unidos. Acá me voy un poquito más hacia adelante, pero es necesario hacer esta precisión. Hoy en día el mundo sigue siendo unipolar con un liderazgo claro de Estados Unidos. No. Sucede que a partir de lo que fueron, sobre todo, esto es una cuestión muy personal, criteriosa, pero sé que muchos coincidirán conmigo en que desde el 11 de septiembre del 2001, con los atentados a las Torres Gemelas, ese liderazgo claro de Estados Unidos a nivel mundial se ve fuertemente comprometido, porque esa gran superpotencia que parecía intocable sufre los atentados terroristas más grandes de la historia y por lo tanto eso desnuda la vulnerabilidad que tiene Estados Unidos. Y al mismo tiempo comienzan a surgir otros centros de poder político y económico a nivel mundial que comienzan a competir de igual a igual con Estados Unidos. Europa se recupera y la Unión Europea, ¿no?, comienza a ser un polo, sobre todo en el plano económico, muy importante, aunque alineado, es decir, con Estados Unidos, en tanto que presentan un régimen muy, muy similar y comparten los mismos principios y valores de la sociedad occidental, pero también a los pocos años comienza a producirse la recuperación de Rusia, que es un poco el país que hereda principalmente, ¿no?, por ser el país más grande, el poder, ¿no?,
y la capacidad de la Unión Soviética, y que se ha ido consolidando en estos últimos años, y bueno, ya lo vemos con todas las discrepancias y la discordia y los problemas, ¿no?, diplomáticos entre Estados Unidos y Rusia actualmente, especialmente ahora representados por Vladimir Putin. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, en Oriente, la emergencia de China como gran superpotencia actual, que tiene capacidad nuclear, con una guerra comercial con Estados Unidos, ni que hablar ahora este tema de la pandemia y de la situación sanitaria que vive el mundo, que ha dejado en evidencia, ¿no?, esa rivalidad entre Estados Unidos, más allá de que yo no estoy hablando de teorías conspirativas ni nada de eso en materias de la pandemia, simplemente estoy diciendo que esto muestra claramente las diferencias entre Estados Unidos y China, ¿no?, y esa rivalidad que tienen ambas por el predominio y la hegemonía mundial. Por otro lado, dentro de las consecuencias de la Guerra Fría, es necesario mencionar, en primer lugar, la desaparición del Pacto de Varsovia como alianza militar del lado soviético. Obviamente, desintegrada la Unión Soviética, ya no tenía fundamentos la existencia del Pacto de Varsovia. Pero por otro lado, la continuidad de la OTAN, que era la alianza militar del bloque occidental. La OTAN se consolida como organización internacional, pero se ve obligada a reformular, ¿no?, bastante lo que eran sus cometidos, sus propósitos de existencia. Entonces la OTAN se convierte ahora en una organización internacional que incorpora nuevos países, incluso muchos de esos países ex miembros de la anterior Unión Soviética y del Pacto de Varsovia, y que declaran como cometido principal, ¿no?, la lucha por la seguridad y la paz mundial. Entonces ya queda descartado aquello de la lucha contra el socialismo, y sobre todo como alianza más bien defensiva ante un eventual ataque soviético y demás. La OTAN se reconfigura y se proyecta en el tiempo a la actualidad y sigue existiendo hasta el día de hoy. Por otro lado, tenemos como consecuencias importantes que son visibles al día de hoy la permanencia de muchos conflictos políticos que quedaron sin resolver y que son una herencia clara de la Guerra Fría. Hay muchos conflictos a nivel mundial que todavía tienen ese resabio propio de la Guerra Fría. Tanto es así que cada tanto se hable del resurgimiento de la Guerra Fría y demás, especialmente por esto que comentaba recién de las discrepancias entre Estados Unidos y Rusia. Pero el ejemplo más claro que voy a poner de estos conflictos que no han culminado, que han quedado abiertos, es el ejemplo de Corea. Ustedes saben, y lo tratamos en la clase anterior, que Corea quedó dividida porque se produce la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, pero la guerra finaliza de la misma manera que había comenzado. Corea sigue dividida, son dos estados diferentes, y al día de hoy esa situación se mantiene. E incluso, aunque el bloque soviético desapareció, Corea del Norte sigue siendo un régimen totalitario y comunista, ¿sí? Mientras que Corea del Sur es un país moderno, con una economía liberal, capitalista, democrático, y por lo tanto en Corea que la situación sigue tensa porque Corea del Norte plantea o proyecta, ¿no?, el desarrollo de sus planes nucleares, y por lo tanto Corea del Sur no está tranquila ante un eventual ataque que se puede producir, y bueno, la tensión sube y baja por momentos, pero
es una situación latente que está presente y que no ha desaparecido y que data de tiempos de la Guerra Fría. Por otro lado, el fin de la Guerra Fría representó un desarrollo y un impulso a la economía mundial, porque al eliminarse, al caer lo que eran las barreras económicas que separaban el mundo en dos, típicas de la Guerra Fría, entonces se produce, como decíamos con la perestroika, la interconexión o la integración económica, comercial, mundial, financiera, entre ambos, no solo entre ambas superpotencias, sino entre ambos bloques. Y por lo tanto esto genera un impulso al desarrollo económico principalmente a nivel mundial, aumentan los flujos comerciales, y bueno, esto es una de las consecuencias importantes. En otros ámbitos, por ejemplo en América Latina, para venir un poco a nuestra región, la Guerra Fría ha dejado muchos movimientos guerrilleros, por ejemplo, y movimientos sociales o políticos que tienen su origen en la Guerra Fría y que, a pesar de que la Guerra Fría ha terminado, en muchos de nuestros países de América Latina esos conflictos siguen estando presentes o esos movimientos siguen estando y actuando. Algunos de ellos tal vez con reclamos y banderas que ya hoy en día carecen un poco de sentido, o quizás si lo tienen, eso no vamos a entrar en esa discusión ahora, pero la cuestión es que, por ejemplo, en el ámbito, en lo que tiene que ver con los movimientos guerrilleros en América Latina, tenemos el ejemplo de las FARC, ¿sí? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que aunque en este momento Colombia está transitando por un proceso de pacificación y de desarme de las FARC, ¿no? Y tratando de incorporar al sistema político este movimiento, pero todavía está lejos de terminarse porque hay aún algunos sectores que no están dispuestos a transitar por la vía democrática y por lo tanto la situación en Colombia al día de hoy no está resuelta ni definitiva ni mucho menos. Por lo tanto es otra herencia de la Guerra Fría porque es un movimiento guerrillero inspirado con una ideología comunista, antiimperialista y demás. Sendero Luminoso en Perú, ¿sí? El ejército zapatista de liberación nacional en México, por ejemplo, el movimiento sandinista de liberación nacional en Nicaragua, el movimiento de liberación nacional Tupamaros acá en Uruguay, ¿sí? Que es un movimiento capaz mucho más conocido por ustedes, en el que participó, por ejemplo, el expresidente Mujica y su esposa Lucía Topolanqui, por ahí capaz lo tienen más presente, también con una fuerte impronta y una inspiración en el anarquismo y en el comunismo, ¿sí? En la década del 60 en Uruguay, en ese mundo que estaba dividido en dos ideologías predominantes, ¿no? Podría nombrar el ejemplo de los montoneros en Argentina, y en fin, distintos movimientos que emergieron en América Latina y muchos de ellos que continúan actuando al día de hoy o que si bien se han transformado, pero que aún así han dejado huellas importantes en la sociedad actual. También en el marco de lo que fue las dictaduras en América Latina, tenemos algunos otros resabios y cuestiones que aún quedaron sin cerrarse de aquella época de la Guerra Fría.
que si bien muchas veces los contemplamos y los analizamos como cuestiones propias, internas de nuestros países, tuvieron muchos vínculos con el contexto exterior de Guerra Fría. ¿Tá? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que fueron los desaparecidos, los muertos, los torturados, en el marco de la lucha antisubversiva, entre comillas, de las dictaduras en el Cono Sur, en contra de los movimientos que consideraban subversivos, que eran estos movimientos, algunos de ellos no eran movimientos guerrilleros, eran movimientos más pacíficos, pero que igualmente eran concebidos como opositores y como potencial riesgo a la democracia, y por lo tanto eran, por poseer una ideología comunista, ¿no? El asilo político, el exilio, ¿no? Típico de la época de las dictaduras, e incluso que bueno, eso son cuestiones que nos han cerrado porque hasta el día de hoy se sigue reclamando por los desaparecidos. En Uruguay siguen las investigaciones, por ejemplo, las excavaciones arqueológicas para encontrar a los desaparecidos, enterrados, por ejemplo, en los batallones del ejército, y lo mismo sucede en otros países, o los movimientos sociales en reclamo de la verdad y de la justicia, como puede ser quizás un ejemplo icónico, las abuelas de Plaza de Mayo en Argentina. ¿tá? Y quizás ustedes se preguntarán, ¿pero por qué nos está hablando de estas cuestiones vinculadas a la dictadura en nuestros países, cuando estábamos hablando de la Guerra Fría? Bueno, porque los desaparecidos, los torturados, estos movimientos, muchos de ellos, no todos, pero fueron perseguidos justamente por tener ideologías diferentes, ¿sí? por ser socialistas, por ser comunistas, ¿no? E incluso las dictaduras como regímenes conservadores tuvieron vinculaciones con Estados Unidos como superpotencia, por ejemplo, en el marco de lo que fue el Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue un plan en el que las distintas dictaduras o regímenes dictatoriales del Cono Sur, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia principalmente, coordinaron sus acciones para reprimir y para perseguir a los que ellos consideraban opositores, pero con el apoyo de Estados Unidos, que en aquel momento pasó más desapercibido, pero que hoy está claramente demostrado, entre otras por los propios archivos que han sido desclasificados por el gobierno norteamericano, y el apoyo, por ejemplo, de Estados Unidos para la preparación del ejército y los métodos de tortura y demás en contra de estos movimientos y los opositores a los regímenes en América del Sur. Así que, como ustedes ven, la influencia de Estados Unidos en el contexto de Guerra Fría sobre los gobiernos de América Latina fue muy fuerte, y las consecuencias de esas intervenciones e injerencias se mantienen hasta el día de hoy. ¿tá? Así que por eso hablamos de consecuencias de la Guerra Fría en América Latina. Por otro lado, en el ámbito, otra de las características de la Guerra Fría era, habíamos dicho en su momento, el desarrollo de armas nucleares, ¿no? El potencial nuclear, la carrera armamentista. Bueno, eso nos dejó también otra herencia, nada buena, de la Guerra Fría, que es el gran arsenal nuclear que continúa existiendo hasta el día de hoy en el mundo, especialmente en manos de las grandes superpotencias, pero que es muy difícil de deshacerse de ese material, de ese arsenal, y que por lo tanto, mientras siga existiendo, siempre va a representar un riesgo a la paz mundial y a la seguridad. Así que, como ven, otra consecuencia negativa. Si pasamos a mencionar
algo positivo que nos ha dejado la Guerra Fría, bueno, podríamos nombrar, por un lado, el desarrollo científico y tecnológico que representó la guerra en el marco de esa rivalidad y competencia entre las superpotencias. Como ejemplo de eso podríamos citar lo que fue los planes espaciales, ¿sí? Por parte de cada una de las potencias, la carrera espacial, como se le llamó en su momento, y podríamos nombrar el desarrollo también en otros ámbitos, por ejemplo, en el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Tá? Bien, llegamos al final, por hoy es todo. Nos reencontraremos en un nuevo video la semana que viene y como les digo siempre, cualquier duda o pregunta la dejan planteada aquí en este video o me escriben a través de la plataforma como lo han hecho algunos de ustedes. Yo estoy a las órdenes y bueno, cuídense y sigan pasando lo mejor posible.